repitiendo muchas cosas en la Biblia, pero cuando tú quieras ir a decirle, ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? Quizás, fíjate que acá dice que los de otras naciones lo escucharían, pero la casa de Israel no. ¿Por qué? Porque la casa de Israel ha estado acostumbrada a escuchar tanto tiempo lo mismo, que cuando escuchan algo diferente, posiblemente no les guste. Y más, porque ahora estamos hablando de que los primeros que debemos cambiar somos ¿quiénes? Nosotros. Porque muchas veces cuando leíamos la profecía era, no, y perdonen que vean, la iglesia católica, la iglesia pentecostal, la iglesia esta, nosotros somos los mejores, nosotros hacemos esto, nosotros somos los otros. Y resulta que el mensaje de la profecía, lo primero que trae es una denuncia contra nosotros mismos. ¿Quiénes van a ser los que van a aceptar esa denuncia? Los 144.000. Y los 144.000 se van a transformar en los mensajeros de Dios porque ellos estuvieron dispuestos a aceptar el mensaje de Dios. Pero ese mensaje en la boca de los 144.000 va a ser dulce, porque van a entender, van a tener comunicación directa con Dios. Dios nos va a renovar, pero la gente que va a hacer, se va a burlar. Y lo más triste es, porque a ti no te importa cuando se burla a alguien que no conoce la Biblia, pero lo peor es cuando se burla a alguien que realmente la conoce. Los otros días hablaba con alguien que está aquí que a veces también me pasó que una vez fui con alguien a contarle algo que había descubierto y me empezó a decir, no, vos ves mucha televisión, o sea, me empezó a subestimar y no tan siquiera, porque una cosa es que alguien no crea, porque nadie está, pero tan siquiera que pregunten, ¿por qué piensas así? Y no que enseguida te saquen para un costado. Y con esto, hermanos, no es que nos vamos a hacer unas víctimas, no, acá Dios me dice claramente, esto Dios me lo está profetizando, así que nosotros tenemos que ser, dice que Dios nos va a dar frente como un pedernal, y vamos a tener que tener, si ellos son cabeza dura, nosotros seremos más cabeza dura. Cabeza dura, pero no basado en nuestras propias interpretaciones de la Biblia, sino en la revelación de Dios. Y eso ha sido siempre. Y no puede ser una excepción, y así va a ser en el tiempo final, y por eso está descrito. Entonces, después de eso, dice, es necesario que profeticen otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Evidentemente, cuando empiezan las trompetas, hay un redescubrimiento de la profecía y una nueva manera de ver la profecía. Y entonces Dios dice, ahora es necesario que prediques nuevamente. A pesar de que predicaste ya hace 140 años sobre esto, ahora es necesario que prediques nuevamente y que lo prediques bien. Y entonces allí se cumplirá el famoso versículo que dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queda todo más marcado. Pero ahora entonces comienza a definirse, una vez que el pueblo, los 144.000 entienden la profecía, ahora entonces comienza a describirse la misión de los 144.000 y entramos en Apocalipsis capítulo 11 con los dos testigos. Y entonces vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice así, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide al templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, vamos al primero. Dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Nosotros ya hablamos de esto, pero fíjense, ahora todo se nos va a ir haciendo más claro y vamos a ir confirmándolo por medio de la profecía. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué simboliza el templo de Dios? El pueblo de Dios. Muy bien, el templo de Dios es el pueblo de Dios. Entonces dice, mide al altar y a los que adoran, o sea, a los adoradores. Ustedes saben que en el templo de Jerusalén estaba el atrio interior, que era para los judíos, donde los judíos adoraban, pero había un atrio exterior que era para los gentiles. Los gentiles, si entraban al atrio judío, los mataban. Los judíos los mataban. O sea, era tan sagrado para ellos que un gentil no podía entrar allí. Y si un gentil entraba, o una mujer, también, lastimosamente a las mujeres tampoco las dejaban entrar ahí, las mataban. Pero entonces, Dios toma esta ilustración y dice, levanta y mide a los que adoran en el atrio, a los que profesan ser el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué es esto? Primera de Pedro 4:17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, cuando se empiece a descubrir la profecía, se van a empezar a dividir las aguas. Y entonces la profecía misma va a juzgar al pueblo de Dios. ¿Y cómo va a juzgar? ¿El que la rechace o el que la acepte? El que quiera y el que no quiera. Y entonces se va a empezar a dividir el pueblo de Dios.
Levántate, mira el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Esa es la me está diciendo que la oportunidad primero termina con aquellos que supieron primero. Y es por eso que cuando las trompetas comienzan a sonar, se acabó el tiempo de gracia para los que profesaron ser pueblo de Dios. Se acabó el tiempo de gracia para aquellos que se creyeron tanto y que no eran nada. O sea, se acabó el tiempo de gracia para aquellos que fueron elegidos para ser parte de los 144.000 y rechazaron esa oportunidad. Y entonces eso está claro en esto, y dice, y ellos hollarán, ¿quiénes hollarán los gentiles? La ciudad 42 meses. Y esto es algo que Sergio los otros días descubrió que cuando está asociado con poderes impíos, el tiempo es en meses. Y cuando está asociado con el pueblo de Dios, es en días. 1260 días es lo mismo que 42 meses, y es lo mismo que 3 años y medio, y es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto nos va a ayudar para entender Daniel después más adelante. Entonces, la bestia de Apocalipsis 13 tiene autoridad 42 meses. La bestia que surge del agua, que nosotros vimos hace un rato, esa bestia va a tener autoridad 42 meses. Entonces, esto que los gentiles oyan al pueblo de Dios, que pisotean al pueblo de Dios, es mientras que la bestia tiene autoridad por 42 meses. Y esta bestia es un sistema político-religioso que va a oprimir al mundo. Y eso lo vamos a analizar después. Y entonces, ¿qué pasará? Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, fíjense, ahora 1260 días, que es lo mismo que 42 meses, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Muy bien, entonces, ¿por qué los 2 testigos predican o profetizan vestidos de silicio? Ajá, ¿para qué se ponían silicio la gente en la época de la Biblia? Muy bien, cuando moría alguien o estaban tristes, se vestían de silicio, de luto, quería decir. O sea, si los 2 testigos están vestidos de silicio, ¿qué quiere decir? ¿Que es un tiempo fácil para ellos? No, es un tiempo difícil para ellos. Es un tiempo difícil y por eso están vestidos de silicio. Y entonces van a estar vestidos de silicio ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días, por 3 años y medio, que va a ser el periodo en que la bestia va a tener el poder. Y entonces dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Entonces vamos a analizar esto de los 2 testigos, qué simbolizan. Entonces primero, 2 olivos y 2 candeleros. Vamos a analizar primero qué simbolizan los olivos. Vamos a Zacarías 4, 1 al 6. Dice así, Zacarías 4, 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vamos a entender el simbolismo. Primero, ¿qué simboliza el candelabro? Iglesia. Muy bien, la iglesia, ya lo vemos en Apocalipsis. Entonces hay 2 olivos que dice que tienen tubos que van hacia cada una de las velas del candelabro. ¿Por qué tiene tubos? ¿Qué va por los tubos? Aceite. Muy bien, el aceite, que es con el que arden las velas. Entonces, símbolo, y eso no tenemos que ir a la Biblia para saber, símbolo de qué es el aceite. Del Espíritu Santo. Y es por eso que Dios le dice a Zorobabel, le dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces los 2 olivos son símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los 144.000 no se van a basar en estrategias humanas para hacer crecer el reino de Dios, sino que lo que van a basarse es en el poder del Espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. La Odisea tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Es que la Odisea piensa que todo se consigue con ejército y con fuerza. Pero se olvidó del Espíritu la Odisea. Todo con estrategias humanas. Y es por eso que la Odisea necesita colirio para sus ojos, que es el Espíritu Santo para ver. La Odisea piensa que forzando a la gente para bautizarla así hace crecer la iglesia. Mentira, la iglesia no crece así.
La iglesia crece cuando una persona sí se bautiza, cuando muchas personas se bautizan, pero